¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes, ¿no? En estas horas un poco, pues, algunos no habéis comido, que bueno, otros estáis recientes. Vamos a comenzar este seminario. Bueno, mi nombre es Borja Rubio, para quien no me conozca, no haya sido para ninguno de estos seminarios de apertura USA, en este caso, que queda media horita, ¿no?, para la apertura del contado. Y nada, pues básicamente, muy concreto, como siempre hago, para quien, aunque bueno, a la mayoría ya os conozco, sobre todo lo que hacemos es un poquito, pues, el repaso y las diferentes alternativas y escenarios de trading sobre índices, repasando desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista técnico, pues lo que ha pasado, ¿no?, sobre todo desde el último seminario, lo que está pasando y qué frentes tenemos abiertos, ¿no? Bueno, evidentemente, todo el mundo ahora mismo que esté viviendo en este planeta Tierra sabe que el principal foco de atención en los mercados financieros a nivel político, económico, social, bueno, pues está puesto en Europa y está puesto en Grecia. Antes de nada, de un poquito comenzar el repaso, ¿no?, de los mercados, sobre todo por Europa, confirmarme que me estáis viendo la pantalla correctamente. Estáis viendo un gráfico de H1 del DAX alemán, del D30, y me estáis escuchando perfectamente. Vale, muchas gracias. Ok, perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Interpreto que está todo ok. Si hay algún fallo o algo que no escuchéis, bueno, pues comentarlo de todas formas, o ponéis en contacto con mi compañera Claudia o Natalia para que evidentemente pues vea por qué puede ser, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado, no? Que seguimos de nuevo con el tema griego. Lo que ha pasado hoy, bueno, pues lo primero es que estamos viendo, para ponernos directamente en materia, un fuerte repunte de los principales activos y los principales activos de riesgo de los principales índices europeos. Aquí, si damos un vistazo de forma relativa, la variación que llevamos, estamos hablando de, bueno, pues de subida del 2% en la mayoría, o cerca del 2% de la mayoría de los índices europeos, ¿no?, principalmente el CAC y el DAX, ¿no? El IBEX es verdad que está, aquí lo vemos un poquito más rezagado. Bueno, ¿por qué ha sido esto, no? Otra vez volvemos a un efecto que ha tenido, digamos, una contraoferta, y parece ser que, bueno, parece ser no, ha enviado el primer ministro, el presidente de Grecia, Alexis Tsipras, una carta, pues, al presidente, a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, al señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Bueno, pues una contraoferta en el que, bueno, pues se matiza y se hace de nuevo una propuesta. ¿Para qué? Para que se le vuelva a reactivar este segundo rescate, la parte que faltaba, y para volver a renegociar un tercer rescate, ¿no?, en medio de un referéndum que se va a montar el domingo, ¿no? Es decir, bueno, todo realmente absolutamente de locos, ¿no? O sea, algo que en principio yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Yo pienso que, como opinión personal, la sangre al final no va a llegar al río, pero como traders os tiene que dar igual, nos tiene que dar igual, porque evidentemente si no vivimos contaminados de una noticia, de otra, e intentar, pues evidentemente, no pensar de qué va a pasar de nada, sino aprovecharnos de esos movimientos, ¿no?, que al fin y al cabo pues es la propia esencia del trading, ¿no?, como os dije el otro día. Y repasando, aunque es verdad que ya llevamos algo avanzado, yo sigo, sobre todo en mi parte, ¿no?, que es lo que me toca, recomendando que vuestra operativa, sobre todo, sea la estrategia que sea, pondere pues en torno a un 90, un 80, un 85% operaciones intradiarias. Es decir, que a cierre de mercado del índice que operéis o el activo que operéis, intentar estar en una gran parte de liquidez, porque evidentemente ahí estaríamos reduciendo bastante riesgo de ¿qué? Pues cosas como la de hoy, ¿no? Porque hoy ahora, por ejemplo, la carta de Tsipras nos ha pillado con el mercado abierto, ¿no?, que también se ha podido aprovechar. Pero el otro día, cuando se rompió unilateralmente, en este caso,
las relaciones y más adelante el gobierno griego convocó un referéndum, pues eso nos pilló en el fin de semana, ¿no? Que es lo que provocó el famoso gap bajista, que por el momento, es el gap bajista que vimos el lunes, que por el momento, evidentemente, desde el punto de vista técnico, no lo hemos cerrado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está un poco la situación, ¿no? O sea, la situación ahora mismo de la contraoferta de Tsipras, básicamente lo que dice en el documento, para ser muy, muy concreto, o sea, básicamente las diferencias de la propuesta de Grecia, luego el rechazo del Eurogrupo, ahora otra vez la contraoferta que al final, sobre todo lo que hace es atrasar las reformas y tocar algo de IVA turístico y sobre todo reducir algo más el gasto militar, ¿no? Que Grecia, ya sabéis, ¿no? Que sobre todo por la cercanía de Turquía y los problemas un poco históricos que habían tenido, pues ha tenido un ejército bastante potente. Al final los detalles, que es un poco la clave de esto, si os fijáis un poco o queréis mirarlo, pero ya pues, solo por curiosidad, es que no se diferencian tanto de las proposiciones de unos y la de otros. Entonces, eso pues piensas que estamos dentro, evidentemente, de un juego de póker a nivel político, en el que, bueno, pues el gobierno de Tsipras, yo no sé si al final acabará, evidentemente, pues haciendo el referéndum o no, por el momento parece ser que sí, pero bueno, pues es que evidentemente ahora el Eurogrupo acepta estas condiciones y se sientan encima de la mesa y no hay referéndum, hubiera sido una medida de presión que evidentemente pues es la carta que ha jugado el gobierno de Tsipras. Realmente el gobierno de Tsipras, todos en general están apostando fuerte, están jugando fuerte, pero el gobierno de Tsipras realmente, sobre todo con la ruptura y la convocatoria del referéndum, que al fin y al cabo se pregunta si las medidas se aceptan o no, que es una pregunta en cierto modo, de Europa sí, Europa no, o euro sí, euro no, básicamente la pregunta encubierta, es una especie de órgano, ¿no? Y bueno, pues de hecho, fijaros que es como que haces la apuesta y ahora, después de hacer esa apuesta, no el Eurogrupo, porque ayer ya venció el préstamo que tenía que pagar el crédito al Fondo Monetario Internacional, sino ellos mismos vuelven a hacer una propuesta con el referéndum, es decir, bueno, casi lo mejor, evidentemente, es intentar aislarnos y estar pendiente de las noticias para ver cómo el mercado pues se lo toma y reacciona, ¿no? Pero eso es lo que básicamente, para que entendamos, es lo que está volviendo a ver las subidas, en caso de los índices, por encima todos los principales índices europeos del 1,5 porcentual en Europa, ¿no? En este caso. De hecho, si vemos un poco desde el punto de vista técnico, gráficamente estamos teniendo esta semana un flashback, es decir, justo en el seminario que hicimos a las 3 de la tarde el lunes pasado, es que estamos en el mismo nivel. Este fue el máximo, bueno, esto es el gráfico horario en toda la negociación tras el hueco que dejamos en la apertura del lunes. Este fue el máximo, hubo compras, ¿no? En este caso, dejando un soporte bastante claro, como comentamos, dejando un máximo, en el caso del DAX, sobre los 11.200. Otra vez el mercado, pues con las noticias, evidentemente, se desplomó, fue prácticamente hasta mínimo, no llegó, y otra vez hemos vuelto a hacer un flashback. Es decir, estamos en la misma situación que cuando tocamos el seminario el lunes, ¿no? En un número operativo y muy cercano, a máximos tanto diarios como semanales, ¿no? En este caso, máximos diarios estamos y máximos semanales, es decir, en el mismo punto prácticamente que nos encontramos hace un par de días cuando comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo a lo mismo, seguir vuestra estrategia e intentar ponderar sobre todo operativa intradía por la coyuntura y por el riesgo que es dejar posiciones abiertas porque todavía no hay nada cerrado. Es decir, igual que esto ha pegado el tirón aquí de 200 puntos, ahora mismo puede haber otro rechazo del Eurogrupo y decir que las condiciones todavía van a ser, digamos, revisables o incluso más leoninas y otra vez se puede ir para abajo. Entonces, en ese sentido, es mejor adaptarse a el efecto de la noticia, de cómo se lo toma el mercado, que intentar hacer muchas peripecias, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, en ese tipo de operativa, casi, pues evidentemente, pues es mejor ir, sobre todo, a favor del precio, con órdenes a mercado. Y es verdad que no sería mala idea también, pues, órdenes condicionadas
pues por encima de zonas relevantes. ¿Para qué? Porque si hay cualquier noticia y el precio tira, marca una tendencia, al alza o a la baja, imaginaros que aquí tiramos una tendencia para tapar el hueco, ¿no? Para atacar el hueco aquí de unos 200 puntos que tenemos, más de 200 puntos. Pues poner órdenes aquí condicionadas con el movimiento violento del precio y que nos lo vaya tocando, bueno, pues puede ser una forma pues de operar, ¿no? En este caso, ¿no? En este tipo de momentos del mercado, ¿no? O sea, pero vamos, evidentemente, como os he dicho, ¿no? De esa forma y siempre controlando mucho los stops, ¿no? Porque cualquier movimiento nos puede dar grandes rendimientos en pipos o en puntos, pero nos puede mover en segundos o en minutos 150 puntos un DAX, que evidentemente todos sabéis lo que supone, ¿no? Entonces, bueno, eso tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, bueno, principalmente es eso, o sea, el resto de circunstancias de mercado pasan desapercibidas, no creo que sea relevante, hemos terminado, para que estamos con toda la vorágine griega en la primera parte del año. Hoy justo estamos comenzando esta segunda parte, en la que, bueno, pues haciendo un poco balance, sobre todo en la renta variable de los principales índices, desde principios de año, pues hemos visto dos partes muy diferenciadas, ¿no? Una primera parte, unos primeros 2 meses y medio, como ya comentamos en su momento, muy positivos, con un gran arrastre, pues con el rebote con la implementación del Banco Central Europeo, el programa de la QE, sobre todo eso ha sido lo que principalmente ha arrastrado, y luego llegamos, pues desde mediados de marzo aproximadamente, pues un momento, una situación correctiva y con un riesgo muy latente que cada día ha sido mayor, como ha sido el caso griego, que es un poco lo que ahora mismo está más pendiente del mercado. Es decir, hemos tenido un poco la cara y la cruz, ¿no? en este segundo trimestre, aunque desde principios de año hay que recordar, sobre todo para aquellos que operéis un poquito más de medio y largo plazo, que los principales índices siguen en terreno positivo, además con unas ganancias, bueno, pues considerables. Y también, desde el punto de vista técnico, que los soportes de medio y largo plazo, como ya hemos estado comentando, pues si analicéis un gráfico diario, se siguen manteniendo, ¿no? Es decir, a pesar de todos los vaivenes de estos últimos días, sobre todo después del fin de semana, los soportes de las últimas semanas, en el caso del DAX, aquí lo tenemos marcado, ¿no? En torno a los 10.850, los estamos manteniendo, ¿no? Entonces, bueno, mientras mantengamos eso, es cierto que técnicamente, por lo menos, nos está dando un respiro, ¿no? Es decir, que aquí hay muchas señales de compra y que, bueno, que por mucha incertidumbre que haya alrededor de Grecia, todavía las estructuras alcistas totalmente y de consolidación siguen intactas. Esto es importante, ¿no? Que lo tengáis en cuenta. Lo repito casi todos los días, pero es verdad. O sea, es decir, el precio no hemos tenido un movimiento así y luego se nos ha caído, no sé, otra vez a los 10.000 puntos, ¿no? O incluso por debajo de los 10.000 puntos, sino que fue un movimiento muy fuerte, un movimiento correctivo, y esta pauta, pues evidentemente todavía lo está aguantando. Entonces es importante recordar este tipo de cosas para no perder la perspectiva, ¿no? Ya sé que muchos los conocéis los gráficos diarios del DAX, del SP, del eurodólar, del oro, de los principales índices de memoria, pero bueno, es importante que tengamos esa perspectiva y que sepamos identificar pues el momento correctivo dentro de la tendencia principal alcista que en el caso de Alemania pues llevamos durante años, ¿no? Muy vinculada con el fuerte mercado alcista americano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir un poquito repasando qué ha estado ocurriendo. Como os he dicho, ¿no? Es una situación curiosa porque me voy a poner en gráfico de H1, que ya sabéis que es donde a mí exactamente me gusta más moverme, ¿no? Porque es un poco un híbrido. Y lo que os estaba comentando, ¿no? Es decir, hemos vuelto a máximos semanales, que fueron los máximos del lunes, donde allí empezó a caer, y estamos teniendo una especie de flashback. La pregunta es, como siempre hacemos, ¿qué posibilidades o qué escenario operativo tenemos ahora mismo, ¿no? Bueno, evidentemente tenemos varios escenarios operativos, pero bueno, una de las opciones, por ejemplo,
que nos da, en la situación en la que estamos, para aquellos que tengáis una visión bajista, ¿vale? Vamos a ir comentándolo por visión, ¿no? Para aquellos también que tengáis una visión bajista, pues por ejemplo, poniendo un stop por encima de los máximos diarios, incluso de los máximos semanales, podríamos evidentemente buscar un corto que, es decir, esta sería una apuesta de movimiento que desde los 11.200, zona de resistencia, aquí lo tengo marcado en verde, pues haya de nuevo otra corrección a zona de mínimos, ¿no? Colocando nuestra salida, nuestra zona de seguridad, por encima o del máximo diario o del máximo semanal. Bueno, máximo semanal, aquí hay bastante ruido de mercado, sobre todo porque fue, pues la verdad que de gran volatilidad, ¿no? Y de hecho aquí hubo una especie de falsa ruptura, que además lo vimos en directo, ¿no? Y luego se fue otra vez para abajo. Pero bueno, eso nos tiene que no afectar, por eso evidentemente sería aquí, digamos, colocar para aquellos, repito, que apuesten actualmente, ahora mismo, pues para un posicionamiento bajista, nos deja pues en un nivel de trading, en un punto pivote, ¿no? Al final, estos son los niveles que tenemos que coger. Esto desde el punto de vista de cortos. Desde el punto de vista de los largos, aunque es verdad que esta zona todavía no hay una ruptura, no hay una confirmación, pues la opción sería posicionarnos largos de dos maneras. Como he comentado antes, en órdenes pendientes, buy stop, ¿vale? Por encima del precio, es decir, en el caso de que haya un movimiento muy violento al alza, aquí situar compras para que el mercado nos arrastre. Esto se vería mejor pues en gráfico de 5 minutos, es decir, colocar por aquí, evidentemente, órdenes de compra y que nos la puedan ir saltando. ¿Para qué? Para ir a tapar por lo menos o ir a atacar la zona de los 11.400, que sería el primer objetivo. Y bueno, también tendríamos la opción de entradas a mercado para quien tenga perspectivas alcistas, con un primer objetivo el mismo, que serían los 11.400, es decir, esto sería, este escenario sería tal como este, es decir, que rompa directamente o incluso, bueno, pues que haya por aquí, es decir, hay una especie aquí de caída, que es lo que estamos viendo. Esperad un momentito, que quiero, ¿sabes? Es que no quiero que me lo tape, vale, ahí lo veis para que veáis el precio, que haga a lo mejor este movimiento, también hay una pequeña retrocesión, pues a la zona de los 200, y luego de aquí, pues que haya de otro movimiento alcista, ¿no? Bueno, pues aquí se puede crear de esta forma, ¿no? Si aquí colocamos, por ejemplo, mira, lo vais a ver en 5 minutos, tampoco te creas que se ve muy bien, pero en una hora, bueno, una especie de línea de tendencia, aunque tampoco está muy claro, pues bueno, pues evidentemente una corrección en torno a toda esta zona, por ejemplo, o incluso antes, que nos vayamos a los niveles, pues eso, ¿no? De los 11.200, incluso 11.150, serían dos niveles que podríamos implementar largos con la apuesta de un mercado alcista y de tocar el primer objetivo de los 11.400. Siempre, evidentemente, controlando nuestra zona de stop, que desde mi punto de vista, estaría por debajo de los 11.100, ¿vale? Por debajo de, aquí hay 11.113, que es, bueno, pues este máximo previo, pero yo diría que por debajo de los 11.000, ¿vale? 11.100, aquí lo vemos un poco mejor, yo creo que sería nuestra zona de salida más de corto plazo, ¿no? La otra, creo que no hace falta que la comente, que es esta, pero es que evidentemente, como perdamos esto, pues la única dirección que tenemos que mirar, pues es hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues son las dos alternativas, ¿no? Al final lo que intentamos buscar, como siempre digo, son puntos operativos, y estas son las dos alternativas en el caso de quien, bueno, pues quiere implementar cortos, o en el caso, evidentemente, de que quiere implementar largos en este nivel, ¿no? Pero bueno, esa sería, digamos, el escenario, desde mi punto de vista, la forma en la que se podría implementar. Y ahora mismo, repito, ¿no? Importantísimo el tema de los stops, ¿vale? Para, evidentemente, no quedarnos pillados en ninguna posición, y recomendable también las entradas parciales, ¿vale? Es decir, si yo tengo un escenario en el que quiero implementar un contrato, pues intentar entrar en 2 o 3 partes, ¿vale? 0,5, 0,5,
0,30303, ¿vale? Pues este tipo de cosas. Ahora vemos, Francisco, el de Estados Unidos, que lo vamos a ir repasando. Voy primero con Europa y ahora vamos viendo. Entonces, bueno, esto es un poquito cómo podríamos diseñar, pues, en el corto plazo, repito, ¿no? En la actual coyuntura de mercado, pues, una estrategia, pues, en el propio DAX, ¿no? Vamos a repasar el resto de índices europeos, ¿vale? Para aquellos que también los operéis. Bueno, veis que exactamente lo mismo, ¿no? Máximos semanales, máximos diarios, y las alternativas son las mismas. Es decir, para aquel que quiera tenga una perspectiva bajista, nos ha dejado un nivel operativo para una zona de salida por encima del máximo muy clara, por encima de los, bueno, 3.525 aproximadamente, aquí tenéis la mecha donde se ha cotizado, para buscar, en el caso de que el mercado se dé la vuelta, pues en este caso, bueno, pues un movimiento, o por lo menos una corrección dentro de esta especie de doble, todavía no está confirmado, pero esta especie de dos máximos al mismo nivel, y ya sabéis que implicaría, si rompemos el mínimo anterior, un doble techo, ¿no? Pero bueno, sería buscar, en este caso, los cortos de esa forma, ¿no? Eso desde el punto de vista bajista. Y desde el punto de vista alcista, pues un poco lo mismo, ¿no? Lo que he comentado en el DAX. Y básicamente aquí lo cambiamos, es un poco los niveles. Pero, pues sería a lo mejor esperar, en este caso, en zona de resistencias, que haya a lo mejor una pequeña caidita, aquí. Y bueno, pues en esta pequeñísima corrección intradiaria, que sería aproximadamente pues el 30% de la subida previa, que estaríamos hablando de niveles, pues estamos ahora mismo en los 3.500, pues a lo mejor en los 3.480, 75, 85, pues tanto aquí como aquí, pues coger posiciones largas y evidentemente pues protegernos con nuestro stop. ¿Cuál sería la protección? Bueno, pues en el caso de entrar por debajo de los 3.500 o 3.800 largos, yo creo que sería esta zona, la más cortoplacista, ¿no? Este nivel, es decir, que a nivel diario pierda esta zona, los 3.450, yo creo que aquí ya, si esto lo perdemos, esta estructura alcista que podríamos atacar, creo que se nos va a ir al garete, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco la forma de atacarlo, y como objetivo, pues el primero sería aquí, ¿no? Está bien, claro, ¿no? Sería la zona de los casi de los 3.600, los 3.575, ¿no? Nos podemos incluso ir cerrando en partes, aquí en una primera parte del hueco, en el caso de que lo cierre, cerrar una parte, el objetivo principal una parte. Entonces, bueno, siempre recomiendo marcar un objetivo y dentro del objetivo, si se van cumpliendo los tramos, pues ir cerrando la posición de forma parcial. ¿Para qué? Para que a lo mejor lo que ocurre con el precio es que en vez de llegar al objetivo, pues te llega 3 puntos más abajo, 5 puntos más abajo, y luego el mercado se da la vuelta. Pues para que ese efecto psicológico, que es devastador, no nos ocurra, pues es mejor entrar y salir parcialmente, ¿no? Soy muy pesado con esto, pero creo que es muy importante, ¿no? A la hora de hacer trading y diversificar nuestras entradas, ¿no? En CFDs creo que nos ayuda bastante. Bueno. Bueno, pues esto en cuanto al Eurostock, ¿no? Vamos un poco a echar un vistazo ahora al IBEX. Aquí lo tenemos, el SPA 35. Bueno, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Espera un momento, lo voy a poner en 1 hora. Aquí lo tenéis un poquito más de lo mismo de lo que estamos comentando. Ay, perdonadme, que me he salido de la plantilla. Voy a volver. A ver si me deja.
que esto me ha mandado al tema de las opciones. Aquí lo tenemos. Vale. Vamos a dibujar un poco la zona en la que nos encontramos, que es esta principalmente. Aquí lo veis en gráfico horario, veis otra vez zona de control y más o menos lo mismo, ¿no? Tampoco quiero ser repetitivo, pero bueno, a la hora de implementar cortos nos ha dejado aquí, bueno, pues en zona de máximos, máximo semanal, por encima del máximo semanal, una opción para buscar esta caída y en el caso de implementar largos, pues como he comentado, ¿no? A lo mejor buscar, aquí lo vemos en gráfico horario, ¿no? Pero buscar una pequeñita corrección más, estamos en los 10.900, los 10.900 es un nivel clave, por un poco más abajo, en torno, bueno, pues a lo mejor al 30%, ¿no? Si aquí si diéramos un nivel de FIBO, un poco desde el máximo anterior, desde el mínimo anterior, estaríamos hablando, pues eso, a lo mejor, pues eso, a los 10.875, aproximadamente el 50% de la subida previa que hemos tenido, sobre todo desde las declaraciones desde la contraoferta de Citra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, implementarlo con un primer objetivo, como hemos comentado, bueno, pues el cierre del gap que serían los 11.200, es decir, atacaríamos aproximadamente 300 puntos, colocándonos un riesgo, pues, bueno, pues o por debajo del ultra mínimo que tenemos aquí marcado, que sería el más conservador, o bueno, pues por debajo de los 10.800, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, aquí tenéis los 10.800, yo creo que si los 10.800 los pierde, esta estructura de rebote no va a durar mucho, ¿no? En este caso. Bueno, y en el resto de Europa igual, ¿no? Tampoco me voy a repetir un poco con esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, si veis el CAC francés, es que son prácticamente réplicas, ¿no? Es un poco, pues, para aquellos que operéis, bueno, pues, índices diferentes, pero bueno, al final tiene una correlación muy alta, ¿no? Pero bueno, lo que he comentado, que no quería que olvidéis, es decir, intentar 90-95% operar en intradía por estas circunstancias, en este caso de no dejar posiciones por cualquier vaivén que pueda haber y bueno, pues respetar sobre todo y controlar más que nunca nuestras zonas de stop, ¿no? En este caso creo que es fundamental. Nos vamos a ir un poquito a Estados Unidos, que ya me lo habéis preguntado, ¿no? ¿En qué situación estamos? Aquí, bueno, voy a volver también a un gráfico de horario y, bueno, pues lo veis, ¿no? Al final, el momento en el que estamos es el máximo que está realizando, que ha hecho, es verdad que es inferior al máximo semanal, que lo tenemos aquí, que es con la apertura, el máximo tras el rebote del gap de apertura del lunes que tuvimos, pero bueno, al final también muy parecido, ¿no? Aquí tenemos al SP un poco, pues, cerca de zona de mínimos, bueno, pues de forma estructural, en torno a la zona de los 2.70 y también en el fondo la estrategia creo que sería muy parecida, ¿no? Siempre tener en cuenta, para a lo mejor aquellos que queráis menos volatilidad, pues si buscáis más riesgo, más volatilidad, tenéis que ir a operar principalmente Europa, que es lo que más está vinculado con el tema griego, y si queréis a lo mejor algo con menos vaivenes, para bien o para mal, pues evidentemente Estados Unidos, ¿no? Pero un poco la estrategia es lo mismo, ¿no? Ahora estamos un poco en estructura de un poco de rebote. Aquí podemos aquí incluso marcar una directriz acelerada, ¿no? De la fuerte caída que estamos teniendo. Y ahora mismo, bueno, aunque técnicamente me gusta bastante menos el SP que los índices europeos, por bueno, máximo por debajo del máximo anterior, no está tan claro, pues la operativa, en cierto modo, se podría hacer similar, ¿no? Por encima del máximo semanal, dibujar, en el caso de un escenario de cortos y que el mercado se dé la vuelta, dibujar aquí, poner nuestro stop y dejarnos de recorrido, bueno, pues ahora mismo estamos aquí, ¿no? Pues un poco esta zona, otra vez hasta mínimo, este sería, digamos, el escenario negativo, y un poco el escenario un poquito más optimista, si aquí marcamos
las horas de rebote, las últimas horas, bueno, pues esta directriz, esta consecución en el cortísimo plazo, en las últimas horas de máximos y mínimos crecientes, bueno, pues poder atacarlo, ¿no? Poder atacarlo, pero la confirmación, sí que es cierto, sería la ruptura de los 2,80, ¿no? Aquí veis un poquito la zona, la voy a dibujar también, ¿vale? Es decir, aquí lo veis, ¿no? Ya que lo vemos, esta sería, ¿no? Esta sería la zona que además, mirar qué casualidad, prácticamente tocaría con esta directriz acelerada que tenemos en el caso del SP500, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente tiene peor pinta, ¿no? Yo la verdad que si me tengo que hacer este tipo de operativa, pues a lo mejor me iría más a Europa, aunque evidentemente vamos a tener más volatilidad, ¿no? Pero bueno, también similar, ¿no? El Dow Jones un poquito más de lo mismo, ¿no? También igual máximo ligeramente por debajo del máximo anterior y un poco a la espera, ¿no? El nivel de control que sería en la zona de los 17.700 que tenemos aquí y a la espera de romper. Bueno, pues por aquí encima, en el caso de que el mercado se lance, al igual que en el SP, pues se podría poner aquí órdenes condicionales de compra, ¿no? Órdenes que se llaman buy stop. Bueno, pues podría ser una opción, ¿no? Para aquellos que tengáis una visión larga. Tanto buy stop por encima de la ruptura de este máximo, un poco por la teoría de impulsos, como incluso, bueno, pues si queremos atacar y tenemos una visión alcista, pues aquí en el cortísimo plazo, en retrocesiones del precio a esta ligera directriz, pues coger alguna posición o dejar ahí alguna orden pendiente y serían, digamos, órdenes de buy limit, ¿no? Pero bueno, al final un poco lo mismo. Y el objetivo en el caso de la rotura de los 17.700 sería los 18.000 puntos, 17.950, ¿no? Que veis aquí también dibujado, que coincide con, bueno, pues con la famosa... Espera un momento aquí, vamos a ver en gráfico horario. Aquí lo veis, ¿no? Que sería con esta directriz desde los máximos anuales que tenemos en el Dow Jones, ¿no? Vale. Bueno, en el Nasdaq tampoco me voy a repetir, ¿no? Porque si no, esto nos volvemos locos. Sí, ahora vamos a tocar ahora también los emergentes. En el Nasdaq tampoco me voy a repetir, ¿no? Un poco más de lo mismo, la estructura de corto plazo es muy parecida, cercano del soporte de medio a largo plazo que tenemos los 4.400, desde aquí rebotamos, semanalmente hemos hecho un máximo por debajo del máximo relativo semanal anterior, entonces, bueno, estamos en zona de rebote, incluso, pues, después de esta fuerte caída, para operar en chart de una hora casi que me iría al Dow Jones o a algún índice europeo, ¿no? Más que en este caso al Nasdaq. Un momentito, aquí también lo vamos a poner la siguiente, un poco zona geométrica, donde aquí coincide con el famoso gap. ¿Vale? Pero sí, hasta que no rompa los 4.450, pues no ampliaría, digamos, este objetivo hasta los 4.500. No te creas que tiene tan buena pinta, ¿no? En este caso, al final son muy parecidos, ¿no? Si de hacer este tipo de operativas en gráfico de una hora, me inclinaría más por el Dow o por el SP500. Bueno, el Russell, que es un índice que ya hemos comentado, ¿no? Que desde el punto de vista estructural, para aquellos que vayáis más de swing, pues después de las fuertes caídas, estamos viendo unas jornadas de rebote y, bueno, para a lo mejor un tipo de estrategia diferente, menos cortoplacista como la que estamos comentando, pues es uno de los índices americanos que tiene una tendencia más clara y que también por argumentos, pues, fundamentales, tiene más sentido el buen comportamiento de este índice que lo forman 2.000 empresas de pequeña y mediana capitalización dentro del mercado norteamericano. Bueno, vamos con ello. Todo va a estar muy bien en Grecia, entonces por eso tampoco comento mucho las noticias que quedan, porque todo, aunque evidentemente tenéis que seguir el calendario económico y saber, bueno, pues qué noticias, sobre todo aquellos que veis en el corto plazo, pero todo ahora mismo está vinculado a lo que pasa en Grecia. Bueno, vamos a hablar un poquito con aquellos índices más emergentes, repasando. Vamos a empezar por Japón, ya lo comentamos el otro día, ¿no? El lunes, que
la vela que nos había dejado había parado muy bien y dejando el mínimo diario pues con la directriz alcista, ¿no? Que acelerada que veíamos, y que para tener una parte en nuestro portfolio en una estrategia operativa de swing, pues era un índice que nos seguía gustando, ¿no? Y bueno, pues es verdad que tanto ayer como hoy, principalmente hoy, ya casi cerrando el hueco de la apertura semanal y superando ampliamente los máximos semanales, cosa que en Estados Unidos y en Europa no ha ocurrido, pues con mejor aspecto técnico, ¿no? Y con, bueno, pues un índice que para tener en cartera y para que en estos toques con la directriz y tener algo, pues nos sigue pareciendo interesante, ¿no? Ya lo comentamos y, bueno, pues la verdad que sigue comportando bastante bien, ¿no? Tanto técnicamente en este caso como, bueno, ya sabéis los argumentos macroeconómicos que hay detrás, ¿no? China es el que me gusta menos ahora mismo, creo que está muy errático, mucha volatilidad, este fin de semana bajaron tipos de interés y aunque hemos subido mucho, aquí veis la fuerte subida que hemos tenido, ¿no? Sobre todo con la, digamos, la apertura, ¿no? Del mercado chino a los propios personas físicas, individuos chinos como individualmente, bueno, pues hubo ahí una especie de burbuja, fuertes compras, pero bueno, un índice ahora mismo que yo personalmente, hasta que no se estabilice un poco en este proceso correctivo, no me acaba de convencer mucho, ¿no? No lo tocaría mucho, de hecho, bueno, pues lleva las últimas semanas fuertes caídas, ¿no? Bueno, Rusia sigue aquí, ¿no? En el filo de la navaja, el RTS ruso, pues técnicamente en esta zona de soporte, bueno, pues como dije, ¿no? Mientras en esta zona los 900 hay que los que no, que sí, que no los acaba de superar por los aguante, pues se puede jugar aquí al rebote, ¿no? Siempre que, ya sabéis que está vinculado a que el crudo suba, que las sanciones económicas a Rusia, que últimamente están muy al orden del día, pues no se amplíen, pero se puede jugar aquí un poco al rebote, ¿no? También un índice con una alta volatilidad y que es verdad que el aspecto técnico, impulso bajista, corrección, máximos y mínimos decrecientes, y es verdad que la pinta no tiene, está aguantando el soporte, pero la pinta la tiene bastante fea. Pero bueno, se puede jugar aquí al rebote, controlando nuestro stop, y luego, pues en el caso de que también se rompa estos niveles, pues ahí sí que se podrían jugar cortos de forma estructural, ¿no? En el caso de Rusia. También un índice, mucha volatilidad, ¿no? Que últimamente. Bueno, la India, uno de los más comentados que he comentado últimamente, que ya dije, ¿no? Que aunque estaba formando en diario este famoso hombro cabeza hombro, yo no me acababa de creer que el mercado indio, aunque llevamos una subida muy fuerte, se fuera a desplomar mucho más de los 8.000. Por ahora me está dando la razón. Me da igual que me dé o me quite la razón, ¿no? Nuestra zona de stop tiene que estar por abajo de los 8.000 puntos, pero es verdad que desde que ha tocado por tercera vez este nivel, está rebotando con bastante fuerza, ¿no? Y estamos otra vez por encima de los 11.400, 11.500. Es verdad que aquí tenemos, de hecho, estamos en máximos de hace ya unos cuantos días y tocando otra vez el soporte este de los 8.500. De nuevo, otro índice para echarle un vistazo, como habéis comentado, en gráficos diarios, 4 horas, para una operativa de swing, al igual que el Nikkei, para tener en cartera, pues sería buscar pues un punto de entrada y a nosotros, pues a mí me parece un buen planteamiento, ¿no? Con la confirmación incluso de este movimiento bajista, la ruptura de los 8.500, ¿no? Confirmaría todavía más la fuerza del movimiento y nos alejaría pues esta figura un poquito fea de vuelta que teníamos dentro de la fortísima, ¿no? De la fortísima tendencia alcista que llevamos en el mercado indio, ¿no? Pero el mercado indio, bueno, pues gobierno realizando numerosas reformas y, bueno, pues por el momento con unas cifras macroeconómicas bastante en su sitio, ¿no? Con una política monetaria, en este caso, en las últimas ocasiones se ha bajado, creo que en algún punto básico el Banco Central de la India en los tipos de interés, pero bueno, en el buen camino, ¿no? Por el momento y por eso ya comentamos que podría ser una buena oportunidad, ¿no? Al igual que Japón y al igual que el Kospi coreano, ¿no? El índice coreano, también aquí veis la figura, ¿no? De pues, esta cuña, ¿no? Que llevamos desde tiempos prácticamente en formación desde 2011-2010 y que en este mínimo, respetando esta directriz de larguísimo plazo,
pues está rebotando. Y de hecho, bueno, pues hoy se ha pegado el futuro también una subida importante, ¿no? Aquí lo veis, tocando, bueno, por los máximos incluso de la semana pasada, ¿no? Aquí veis esta zona de máximos. Pero bueno, si vemos con perspectiva de medio y largo plazo, en el caso de que rompamos los 2.55, el recorrido que nos quedaría por encima, pues también sería interesante, ¿no? Sería un trade rentabilidad-riesgo, pues positivo, ¿vale? También, al igual que la India, al igual que Japón, yo creo que de nuestros favoritos, ¿no? Y bueno, pues este es un poquito el repaso a aquellos índices un poquito más emergentes, por decirlo de alguna forma. Podemos ver el FTSE británico, que es el que un poco peor pinta tenía. A ver si lo encuentro, no sé, tiene que estar por aquí. Vamos a meterlo. Ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, esto tenía peor pinta sobre todo porque esta zona de soporte medio largo plazo, que prácticamente, bueno, otra vez, perdonadme que me ha salido. Esto es un... Vale, aquí lo tenemos, ¿no? Esto fue un poquito nuestro calvario, el calvario un poco del FTSE que había perdido esta zona tan relevante, que era en torno a los 6.670. Y bueno, pues aquí nos deja un índice, mira, acaba de salir el PMI, ha salido por encima de lo esperado el americano, que es un indicador bastante importante de manufacturas, pero por el momento, aunque sí que es verdad, bueno, aquí podríamos decir, ¿no? Si un poco forzamos, que podría, ¿no? Encontrarse aquí un suelo de mercado, a mí la ruptura de esta zona, pues no me acaba de convencer, ¿no? Entonces, bueno, no veo muy claro tampoco desde el punto de vista macroeconómico y fundamental coger posiciones en el FTSE británico, vigilar máximos y mínimos. Quien quiera operar, esta sería nuestra zona de stop para largos. Es verdad que el recorrido es amplio, pero bueno, yo personalmente tampoco, no es un índice ahora mismo que me atraiga mucho, ¿no? Realmente no tengo dudas, ¿no? Realmente con la economía británica y con los índices británicos, ¿no? Por lo menos en el corto plazo estoy hablando. No estoy hablando de ninguna situación coyuntural. Entonces, bueno, pues ya este es un poquito el repaso, ¿no? General, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Que estamos teniendo. Aquí vemos, ¿no? Seguimos con las fuertes subidas. Vamos a seguir un poco. Aquí lo vemos, ¿no? Parece ser que quiere acabar rompiendo, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, sobre todo, marcar los escenarios, controlar los stops, intentar no dejar muchas posiciones abiertas o gran parte de la cartera en la situación que estamos actualmente con el mercado cerrado. Yo creo que es un poco la pauta que en ese sentido quería comentar, ¿no? Pero si viste el seminario del lunes, al final la situación técnicamente es muy parecida, ¿no? Y macroeconómicamente la misma, o sea, es que de un día para otro no cambia pues el tema griego y todo pues el follón, el lío que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte es todo, ¿no? Como siempre digo, os dejo ahora, creo que he repasado todos los índices, o por lo menos los que tenía aquí apuntados que quería echarles un vistazo. Ahora os dejo siempre un minutito, 30 minutitos para que me preguntéis cualquier cosa sobre cualquier índice que queréis que veáis, alguna opinión, y ya pues si no, pues damos por finalizado este seminario de esta semana, ¿no? Para meternos ya directamente, sobre todo la semana que viene de lleno, pues en esta segunda parte del año y veremos, ¿no? Con el verano de por medio y con Grecia de por medio, ¿no?
Bueno, yo David en este caso no toco mucho, ¿no? Las divisas, sobre todo lo llevan otros compañeros, repasamos sobre índices, entonces, bueno, pues básicamente te podría decir eso. Si quieres un poco, pues lo podemos ver un momentito, en este caso el euro dólar. Bueno, pues el euro dólar, bueno, lo que estamos viendo, primero que está muy condicionado. Sí, le echamos un vistazo, no te preocupes. Está muy condicionado, pues otra vez con los vaivenes, ¿no? Es decir, aquí ahora mismo, bueno, pues estamos también viendo una fuerte caída en los últimos minutos del euro y del dólar. Yo creo que también, sobre todo por los datos que acaban de salir, que lo hemos comentado en directo, ¿no? Los datos del PMI que hoy eran importantes, que está arrastrando al alza al dólar. En este caso, y es un poco, yo creo que en el cortísimo plazo, si aquí ponemos un gráfico más de una hora, en lo que está afectando, ¿no? Yo realmente, pues ahora mismo el eurodólar está muy errático, ¿no? Yo sigo diciendo que de medio a largo plazo lo sigo viendo bajista y creo que pues esta zona, en torno a la zona del 1.1450, me costaría, o es un escenario para mí menos probable que lo veamos por encima de estos niveles, y esa va a ser un poco la clave. Mientras tanto, de medio a largo plazo, si aquí vemos un gráfico, sigue siendo una tendencia claramente bajista, que aquí es verdad que hemos visto un cierto rebote hasta estos máximos, estamos comentando que es los que me cuesta verlo por encima. Tu operativa en este caso, ¿a qué te referías, David? Era, me imagino que cortoplacista, ¿no? 1.1220. ¿En qué gráfico sueles operar? Bueno, 1.1220. 1.1220 está muy lejos, claro, David. Claro, no, el problema es que 1.1220, claro, 1.1220 ahora mismo en 5 minutos es una clara. Tienes la posición ahí pillada en torno a esta zona, claro. 1.1220, claro, en la zona esta de resistencia. Bueno, pues ahora mismo hay que intentar un poco buscar un parche, ¿no? Porque en 5 minutos, si la tienes en 1.1220, la verdad que te ha caído más de casi dos figuras de hacer. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo tienes que vigilar los mínimos y principalmente el mínimo semanal es este, que yo no sé hasta qué punto te podría llegar y si el riesgo estaría dispuesto a asumir, en este caso tu posición, ¿no? Pero esto es lo que tendrías que vigilar ahora mismo. El mercado en el cortísimo plazo está muy bajista por estos datos norteamericanos. De hecho, bueno, pues si tenemos aquí pues un nivel de FIBO, bueno, tenemos aquí el 1.10, el 1.1077, pues a lo mejor podemos ver, ¿no? Que haya un cierto suelo en la zona de 1.10, ¿no? Que ahí pueda rebotar. Pero en el corto plazo es verdad que tiene mala pinta. Yo lo que más vigilaría sería esta zona. Pues claro, eso ya depende efectivamente de cuánto de caída puedes asumir y dependiendo del volumen. Claro, ahí estaríamos jugando con ese movimiento, ¿no? Ahí estaríamos, digamos, jugando con ese movimiento, pero en el corto plazo, la verdad que tiene una pinta bajista, ¿no? Totalmente. Vale, más preguntas aquí que veo. Dice que si la salida de Grecia, me preguntáis, José Luis, de nada, David, eh, si la salida de Grecia podría ser buena para los mercados en el mediano y largo plazo. Bueno, a ver, esto es mucho especular, ¿no? En el corto plazo no va a ser buena, y de hecho lo estamos viendo. En el corto plazo no es bueno, es mucha incertidumbre y eso no va a ser bueno nunca. En el medio y largo plazo, bueno, pues depende de lo que entendamos por el medio y largo plazo. Al final, evidentemente, pues todas las heridas se curan. Y en este caso lo mismo, ¿no? Al final la herida se curará. Pero el daño y el famoso euro, que era, como dijo Draghi, ¿no? Era un proyecto irreversible, pues ya no sería tan irreversible, en el que un país, no de los principales, pero un país importante se sale. Entonces, bueno, pues a medio y largo plazo, al final, como todo se reestructurará y la herida, digamos, en este caso, cicatrizará, pero en el corto plazo sí que hará daño, ¿no? Eso seguro, de hecho está haciendo daño, ¿no? Eso te lo claro.
Pero bueno, que esto se vaya al garete por la salida de Grecia en una década, Europa, pues no, yo eso por lo menos ese escenario no lo considero. Hacen otra pregunta, me preguntan también que si todos los datos que han salido de la economía norteamericana hoy, ¿cómo ves el medio y largo plazo para la bolsa norteamericana, para la bolsa americana? Bueno, yo lo que he comentado, Francés, en los anteriores seminarios, yo lo que veo es que es verdad que llevamos seis años, ¿no?, de máximos en Estados Unidos, con subidas mucho más fuertes que en Europa, pero sí que es cierto que yo no lo veo tan dramático y tan bajista, aunque evidentemente la Reserva Federal suba tipos de interés durante este año. Históricamente, después de subir tipos de interés, la economía norteamericana al siguiente año ha seguido comportándose de forma alcista, o sea que hay patrones que demostrarían que eso no tiene por qué afectar mal a los mercados. Y yo creo, una opinión totalmente personal, que a Estados Unidos todavía le queda recorrido y que por lo menos otro máximo más, por lo menos, en este caso, otro máximo por encima de los máximos que hemos marcado este año, lo vamos a ver, ¿no? Esa es mi visión, Es verdad que a Estados Unidos le ha hecho daño la fortaleza del dólar, sobre todo a sus principales compañías, pero la economía norteamericana pues sigue tirando fuerte. Las exportaciones ahí es donde le está haciendo más daño, pero el consumo sigue tirando. La creación de empleo sigue mejorando. El problema es también la calidad, que es un poco ahora el debate que tiene la administración Obama y la Reserva Federal. Pero es verdad que a nivel energético, el tema del fracking, aunque ahora mismo están sufriendo más por la caída del crudo, pues es algo que en el medio y largo plazo les puede ayudar. Entonces, bueno, es una economía que va a normalizar tipos de interés dentro de poco. Yo creo, sinceramente, que aunque ya no con las subidas de dobles dígitos que estamos viendo durante estos 6 años, ¿no? Esto es el SP500, ¿no? Pero yo creo que por lo menos en el corto plazo algún máximo más vamos a ver antes de una corrección más profunda, ¿no? Que es sana, ¿no?, que tiene que ocurrir y que puede pues provocarse. Pero yo creo que en el corto plazo, en los próximos meses, algún máximo más vamos a ver, ¿no? Y por el momento no veo tantos riesgos latentes, ¿no?, como ven otros analistas, ¿no? Otros analistas. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, creo que no. Además ya me están ya avisando que tengo que ir terminando, porque además a las 4 ahora tenéis el seminario, creo que es de Pablo Gil, sobre trading en bonos, divisas y materias primas y commodities, si no recuerdo mal. Creo que ahora empieza a las 4, entonces os tengo que ir dejando porque me meten un poco de prisa. Nada, tener en cuenta un poco pues esas perspectivas, el entorno de mercado, respetar mucho las estrategias y las zonas de stop, muy importante en esta situación y repito, no soy muy pesado, el contrapeso de operaciones, gran parte cerradas, pues para bien o para mal, ¿no?, antes de que cierre la sesión, porque si no vamos a estar expuestos a un riesgo de cualquier declaración de quien sea muy alta. Por mi parte es todo. Deciros que, como siempre, muchísimas gracias por la asistencia, por vuestros comentarios y, bueno, pues también vuestra colaboración, vuestras preguntas y interactuéis al final, como siempre digo, ¿no? El fin de esto es que seamos útiles para vosotros y que tengáis pues una mejor operativa y que podéis pues mejorar o tener pues más variables a vuestro alcance. Y nada, daros las gracias, que tengáis una muy buena tarde. Y, por supuesto, pues un muy buen trading. Un saludo a todos. Muy buenas tardes.